tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, ¿no? Un lugar seguro para que tiremos hate a gusto y hablar de lo que realmente pasa aquí en México. Bueno, como saben, este es el podcast de Caminos Cruzados, que pues básicamente los presentamos nosotros los chichos, ¿no? Que básicamente yo soy el chicho 1, Salomón Mata. Chicha 2, Giovanna Zavala. Ya me conocen. Chicha 3, Andrea Rincón. Bueno, pues miren, entre nosotros vamos a decir puras chichaderas, si se podría decir así, y hablar sobre lo que es la movilidad el día de hoy. Pero movilidad ¿en qué sentido, no? O sea, movilidad social más orientada hacia la educativa. Y pues quisiera como lanzar esta primera interrogante. ¿Ustedes qué piensan o qué entienden por movilidad social? Es que es una pregunta complicada porque creo que es un contexto muy amplio el que necesitamos ver, ¿no? Como lo logramos ver en nuestras últimas clases de introducción a la educación, grandes clases, por cierto, pues sabemos, ¿no? Que muchas cuestiones atraviesan una movilidad y es esta posibilidad de llegar o tratar de ascender en la escala en la cual nos encontramos. Y a veces, aunque queramos tener la movilidad, también qué obstáculos tenemos que enfrentarnos a esa movilidad. Porque a veces, pues sí, por más que nosotros queramos escalar, pues a veces hay obstáculos. Y creo que es algo fundamental tenerlo en cuenta, que para tener esto tenemos que cruzarnos durante muchos caminos. Sí, claro, ¿no? De hecho, creo que tenemos entre los tres por lo menos el acuerdo de que movilidad social es esta oportunidad de que tengamos de avanzar del lugar de donde nacemos, por lo menos a un nivel superior, ¿no? Ya contando de que sea 1 o 2 niveles superiores, ya podríamos decir que habría una movilidad ascendente, ¿no? En este caso. Y pues bueno, no sé, ustedes en cuanto a movilidad educativa, ¿qué consideran o qué piensan que es la movilidad educativa en este caso ya como más precisamente? No sé, pues podremos verlos en nuestras propias familias, ¿no? Yo les puedo poner de ejemplo que mis padres solamente estudiaron la secundaria y tuve una movilidad ascendente porque estoy estudiando una carrera universitaria. Entonces creo que ahí puedo ver la movilidad y yo creo que nuestros... ¿Interlocutores? Quien nos escucha puede cuestionarse acerca de su familia y también pueden darse cuenta si en ellos ha habido una movilidad o no y qué tanto se les ha permitido la educación, qué tantas trabas han tenido en ello. Justamente, es muy importante que veamos dónde estamos nosotros, dónde están nuestros padres, dónde estaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, hasta dónde estudiaron, por qué ya no estudiaron y qué motivos o qué razones existen para que nosotros ahora estemos aquí. Pues mira, yo creo que hay muchos autores, ¿no? Como en este caso Pierre Bourdieu, que habla sobre el capital cultural y cómo es que las personas, dependiendo también de su posición en la que nacen, van a tener como un capital mayor o menor, ¿no? En este caso, les quise hacer una pregunta muy, muy principal. ¿Las personas que vienen de un estrato alto creen que tengan una ventaja en cuanto a capital cultural en relación a los demás? Por supuesto, es muy evidente. Claramente todo lo que tenemos de herencia no solamente se contabiliza en lo material. O sea, podemos hablar de una herencia intelectual pues muy chida, ¿no? Yo una vez conocí a un amigo que tenía biblioteca y dije, órale, ¿cómo así? Claramente eso le ayudó bastante al buen amiguito. Bueno, y en el caso de Giovanna, ¿tú qué piensas en esta pregunta de si el capital cultural de las clases altas tiene ventaja encima de los que pues vienen a lo mejor de clases menos acomodadas o con menores oportunidades, llamámosle así, ¿no? Pues claro que influye la clase social, eso es un hecho que no se puede discutir, porque influye el nivel educativo en el sentido si es una escuela pública o es una escuela privada en donde ellos requieren o se llenan de conocimiento. Entonces creo que también influye mucho el nivel educativo, si es una pública o es una privada, como lo mencionábamos, pues en las clases que hemos tomado se nos ha dicho esto, que la escuela privada pues tiene más riqueza en cuanto a conocimiento, no sé, el lenguaje y todo ello, y una escuela pública a veces puede ser un poco más escasa en esto. También hay que tomar en cuenta pues a la gente que por ejemplo vive en lugares rurales o urbanos, también eso influye en el conocimiento que una persona puede tener. De hecho, como dices, ¿no? Bien, la educación privada en este caso sería como
un privilegio, porque al final del día pues estamos hablando de que no solo es para quienes pueden pagarla, sino que además poseen una calidad que normalmente las de gobierno o las públicas, se podría decir, pueden carecer de ello, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una escuela, de una educación con mayor equidad, si es que se enseña con la misma calidad entre las escuelas públicas que entre las privadas, ¿no? Además, no hay que olvidar que en los contextos en los cuales nosotros nos movemos, adquirimos otro capital bien padre que es el social. Y con pues los conectes, chavos. Nuestra hermosa y la mejor institución del mundo en la que estamos, Azcapotzalco, pues no vamos a tener tantos contactos, ¿verdad? Como en otras instituciones privadas, pero buenas amistades. Es que yo creo que en las escuelas privadas entonces se paga para eso, para hacer contactos. Justo. Entonces, ¿qué vale más? ¿Pagar para que tu hijo vaya a aprender? O bien, ¿sabes qué, hijo? No lleves cuaderno, no me importa, pero vete a hacer relaciones. Es que aquí nos damos cuenta que la movilidad no solamente es educativa, se puede llevar a través de muchos modos y desgraciadamente nos venden mucho una meritocracia que es muy difícil de alcanzar, y a pesar de que le echemos todos los kilos, todas las ganas, toda la fuerza, toda la chicha, toda la potencia, pues no siempre se puede, pero se intenta. Pues miren, la verdad, yo creo que en este caso voy a decir otra cosa muy importante, ¿no? Que al final del día depende mucho saber los contextos de las personas para darnos una idea a lo mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar por nuestras subjetividades, darnos cuenta de cómo está la realidad social realmente aquí en México, ¿no? Y no sé qué piensan ustedes sobre este acercamiento que podamos tener para que la gente nos cuente su propia experiencia. Sí, yo creo que es momento de que nuestros escuchadores de este podcast, de nuestros chicholovers. Chicholovers, sí, justo. Tenemos a la chicha mayor, ¿no? Por ahí, pero... Después en otro podcast podrán conocerla. Pero bueno, creo que podemos acercarlos al contexto que hemos estado guardando, porque hemos dejado lo mejor pues para lo último, que queremos que escuchen a una persona que nos va a contar acerca de su contexto, acerca de su educación, acerca de la movilidad que tuvo, y creo que sobre esto también vamos a poder platicar y debatir sobre cómo hemos visto la movilidad en esta persona, que es la señora Judith Sánchez, que nos ha permitido entrevistarla y que ella nos platique acerca de la movilidad que tuvo. Pues nosotros vivíamos en una vecindad en donde solamente habían 2, 3, 4, 5, 6 cuartos, en las cuales también pues vivían mis tías con sus respectivas familias. Cada uno teníamos un cuarto. Pues no pagábamos renta, quizás luz sí, pero predio y todo eso pues no se pagaba, ya puesto que mis abuelitos pues eran, se puede decir, los conserjes del edificio de al lado, y ellos pues estaban así contratados. Dinero pues sí hizo falta, pero dentro de nuestra niñez pues no lo sentíamos, porque nos acostumbramos quizás en esa época a vivir con lo poco que teníamos. Mi papá era el único que trabajaba. Mi mamá siempre se dedicó al hogar. Fuimos 7 hijos, 6 mujeres y un varón. En cuanto, pues, cuando éramos niños, pues lo disfrutábamos todo. Lo que sí era de que, pues, el entorno en mi hogar era, pues, mi papá sí trabajaba de lunes a sábado, pero de lunes a viernes, pero, pues, los viernes se dedicaba él, pues, él sí a tomar. Y, pues, en ese aspecto sí nos llegaba a dar miedo cuando él llegaba, porque era una situación de que llegaba a echarle pleito a mi mamá y hubo golpes. Pero aún así, pues mis papás hasta el día de hoy pues siguen juntos. En su vejez ahorita siguen juntos. En cuanto a la educación, yo no vi que se le diera prioridad a mi hermano, que es el único varón, sino a todos, bueno, contando a mi hermano y nosotros, pues siempre nos trataron igual. No, que tu hermano es hombre y esto. Yo nunca vi por parte ni de mi papá ni de mi mamá esa desigualdad. Bueno, quizás sí un poquito en mi mamá, que tenía preferencia por el varón, pero por parte de papá, pues él siempre fue que fuimos todos iguales, ni uno más ni uno menos. Y quizás por ser al menos yo la segunda, después de la mayor,
pues sí tuvimos menos oportunidades. Solamente nos dieron la primaria y la secundaria a mi hermana la mayor, a mí y a mi hermano, los 3 mayores. Fueron a quienes nada más nos dieron la primaria y secundaria. ¿Querer estudiar? Pues sí, al menos a mí sí me hubiera gustado estudiar una licenciatura quizás en educación. El anhelo de mi corazón siempre fue ser maestra de kinder, pero yo recuerdo que cuando terminé la secundaria a los 15 años, antes de los 15 años, pues mi mamá me dijo, dice tu papá que ya no hay para estudios y tienes que comenzar a trabajar. Y así fue, salí un jueves de la secundaria y al día siguiente mi mamá me llevó a buscar trabajo. Quizás eso fue porque pues todavía había 4 hijos más pequeños detrás de nosotros y pues las posibilidades económicas de papá no fueron las adecuadas para brindarnos a nosotros mayor grado de estudios. Creo que si mi papá hubiera tenido la oportunidad, sí nos hubiera seguido dando estudios. Mi mamá, pues pese al poco gasto que papá le daba, mi mamá hacía milagros con ese dinero. Yo recuerdo que nunca nos faltó que comer, aunque sea frijoles y sopa, pero siempre hubo alimento en la mesa. Recuerdo que cuando estaba en la primaria, lo mucho que mamá nos daba para gastar era 1 peso en aquel entonces. Para muchos quizás era muy poco, pero para nosotros era de que mi mamá, aún sacando de su gasto, ella nos daba 1 peso a cada uno de mis hermanos que estábamos en la primaria. Pues, así como te digo, pues a mí sí me hubiera gustado seguir estudiando. Yo no vi discriminación entre mi hermano y entre cada una de nosotras. Dentro de todos los hermanos de papá y todo, pues creo que fuimos los únicos que sacamos secundaria. Más adelante mis hermanos, los más pequeños, pues en su tiempo, pues sí, ellos estudiaron la prepa y tengo una hermana universitaria. Y de los demás chicos, solamente una nada más se quedó con la secundaria, pues quizás porque ella ya no quiso estudiar. Pero pues dentro de todos mis primos que tenía, ellos no terminaron ni la primaria. Y pues yo le agradezco a mamá y a papá que al menos en ese aspecto sí se preocuparon por darnos estudios, que aprendiéramos a leer y a escribir. Mi papá pues era obrero y pues él nada más estudió la primaria. Mi mamá pues no terminó ni la primaria, yo creo que se quedó en primero o segundo de primaria. Mamá no sabe leer, no sabía leer, pero con el paso de los años mis hermanas más chicas le empezaron a enseñar a leer y pues mi mamá ya lee un poquito más y escribe. Pues yo ya sí vi cuando todo empezó a cambiar, ya que mi hermana mayor, yo y mi hermano empezamos a trabajar, pues ya se le otorgaba a mi mamá un gasto más, le ayudábamos a pagar el gas, le dábamos su gasto, le ayudábamos a pagar la casa que después del terremoto en 1985 le dieron a mi mamá en otra colonia, lejos de donde vivíamos, ya que nosotros vivíamos en el centro de la ciudad, y pues a mi mamá le dieron en la delegación Venustiano Carranza, que se llama El Arenal. Fue un cambio drástico, pero pues también nos tuvimos que acoplar a que no sabíamos andar en camiones o combis, y pues sí fue diferente también para nosotros que ya empezábamos a trabajar, el pagar pasajes y todo, pero siempre sin dejar a mi mamá sin su gasto. Cuando le dieron a mamá y a papá esta casita, pues también ayudábamos, o bueno, aportábamos también para pagar las mensualidades de la casa, y no tiene muchos años que se terminó de pagar esa casa. Se le compraba, o al menos yo, cuando empecé a trabajar, pues le compraba despensa a mi mamá, aparte de su gasto, aparte de darle para el gas o la luz y todo eso. Creo que a mis hermanos más pequeños les tocó una mejor etapa en la cual ellos pues pudieron seguir estudiando. Y pues sí, como les te digo, mi hermana, una de mis hermanas, que es de la gemela Cuatas, que es son las más chicas, pues ella sí tuvo la oportunidad de terminar la universidad en el Politécnico,
y ella estudió pues economía. Economía, mi otra hermana pues terminó su prepa, mi otra hermana pues ya no quiso estudiar, nada más se quedó con la secundaria y mi otra hermana también, la otra gemela Guata también nada más se quedó con la prepa. Oportunidades tuvieron gracias también a que pues mi papá, el gasto que le daba a mamá, la aportación de los mayores. Yo creo que ahí fue cuando empezamos a ver, no ricos, pero sí con un poco más de oportunidades, quizás una mejor alimentación, un gustito quizás que nos llegábamos a dar, pero pues prácticamente era mucho más la aportación que se daba a casa que lo que a nosotros nos quedaba muchas veces nada más para los pasajes o para llegar a comer un día o 2 días en el trabajo en la calle. Mi hermana Betty, platicando con una de mis hermanas, decía que ella desde pequeña, bueno, desde su quizás su adolescencia o su juventud, ella decía que ella iba a estudiar la universidad y que iba a estudiar economía. Y pues doy gracias a Dios que se cumplió su sueño y todo, en la cual mi mamá también la apoyó, también en ese aspecto, en darle para los pasajes. Ya en ese tiempo ya los tres mayores, pues ya estábamos casados con hijos, ya no vivíamos con ellos y pues ya fue la responsabilidad pues ya para mi mamá, que también trató de apoyar a mis hermanas para que se fueran a la prepa y todo. Y pues también a mi mamá ya no tuvo el gasto o el apoyo continuo que nosotros le dábamos. Pero pues aún así mi mamá y mi papá pues hicieron el esfuerzo de darle a mi hermana siquiera para los pasajes. También me contaba mi hermana que pues mi hermana pues no compró libros de economía ni nada de eso, sino que a ella sus mismos compañeros se los prestaban y ella los estudiaba sábados y domingos y los entregaba el lunes. Y con eso que mi hermana retenía fue como pudo seguir estudiando la universidad sin tener ese gasto extra de libros, de otras fuentes de ayuda, porque quizás más bien no tenían computadora ni nada, sino pues ahora sí, de la inteligencia que tuvo mi hermana de lo que leía sábados y domingos, todo se le quedaba, pero yo creo que más que inteligencia era el hambre de salir de la situación en la cual estaban y tener quizás una vida mejor. Mis otras hermanas, pues ellas siguieron trabajando, quizás aportando también en el hogar y todo, pero yo creo que ellas sí tuvieron más oportunidad de seguir estudiando, de tener más hambre, de seguir estudiando y de salir adelante, y que no es justificación para nosotros los mayores que nos mandaron a trabajar, porque ya también nosotros a temprana edad tuvimos esa responsabilidad de ser responsables, de aportar en la casa y todo eso se lo agradezco a mi mamá porque me ha ayudado como ama de casa, que también trabajé muchos años, pero cuando también mi esposo construyó la casa y todo, que nos venimos a otro municipio y todo, pues yo dejé de trabajar y me he dedicado al hogar. Mi fuente de inspiración de ser una buena administradora principalmente es de Dios, ¿verdad? Pero también el ver a mi mamá que con 7 hijos no nos dejaba sin comer, teníamos leche, alimento, no abundante, pero nunca nos faltó. Y pues de ahí aprendí con mi mamá de que pues aunque no estudié y todo, pero aprendí de ella el ser administradora y de poder también en su momento, con el gasto que me da mi esposo, también apoyar a mis hijos, el no cortarle las alas, sino también alentarlos a que luchen por sus sueños pese a la situación quizás adversa en un tiempo y, y abundante en otro tiempo. Pero pues ellos también han salido adelante y pues no quiero usar la palabra orgullo, pero sí es una satisfacción grande ver que ya tengo un hijo titulado, la otra en estos meses se titula y mi otra, la más pequeña, en unos meses también se va a titular. Y eso pues como madre es un gran logro para mí y yo creo que también para mi esposo. Y pues vemos que todo se puede cuando se tiene esa hambre de salir adelante y cuando los padres también estamos dispuestos a apoyar a los hijos. Aunque también hubo un tiempo en que me enfermé y todo, y mis hijos, los dos mayores, estaban en la secundaria,
y por lo que yo me enfermé y todo, tanto mi esposo y mi suegra en ese momento era atenderme a mí o darles a ellos para sus estudios si los querían sacar de la escuela, cosa que aunque estaba enferma o imposibilitada en ese tiempo, no dejé que sacaran a mis hijos de la escuela. Y gracias a Dios me hizo caso mi esposo y mis hijos siguieron estudiando. Y pues en mi familia, por parte de mis padres y todo, yo creo que hubo una movilidad social ascendente por mis hermanos más pequeños que sí estudiaron. En cuanto a mi familia, con mi esposo y con mis hijos, pues sí fue ascendente, porque lo que quizás nosotros no pudimos lograr, mis hijos lo han logrado, porque sí han terminado y espero que mi hija la más pequeña también termine sus estudios y yo veo esa ascendencia en nuestra vida, de que no nos conformamos con decir, ya te di primaria o secundaria, ahora vete a trabajar y ahora te toca a ti trabajar y aportar a la casa. Y no ha sido así, sino todo lo contrario, siguiéndolos alentando y que ellos salgan adelante. En esa situación, pues yo veo que sí ha sido ascendente todo. Y pues yo he aprendido en estas cosas, a diferenciar lo que hubo en mi casa, con mis padres, y lo que yo y mi esposo estamos aportando en nuestra familia, que es apoyar. Nosotros pues nada más tuvimos 3 hijos, 2 mujercitas y un varoncito, y a ninguno también, en mi caso, y ni en el de mi esposo, fue de que el hijo nada más va a estudiar, sino a los 3 se les dio la misma oportunidad, porque aquí no hemos visto que porque es hombre o porque es mujer, sino porque tanto el hombre como la mujer tienen la misma posibilidad y tienen los mismos derechos para seguir estudiando, no importando su sexo, no importando su género, sino que ellos han tenido en parte de sus padres ese apoyo. Quizás no como ellos lo quisieran, porque se han ido nada más con lo de sus pasajes, llevándose un sándwich o a veces nada, pero han podido sobresalir ante todo eso. Y pues ya trabajando ellos, pues ahora sí mi hijo ya está casado, ya es su familia, y su esposa y él, y pues mi hija la mayor, que ahorita se decidió a estudiar a la universidad y que está próxima a terminarlo en una escuela particular, pues ella se lo ha estado pagando, pero también le hemos apoyado en lo que hemos podido. Y pues la más chica, y pues sí, y eso es todo lo que puedo decir, pues es lo que debemos de ver nosotros como padres, el brindarles a nuestros hijos un mejor futuro, el brindarles a nuestros hijos el apoyo no solamente económico, sino el apoyo moral de decirles que sí pueden seguir adelante, de que pueden lograr sus sueños aún en tiempos de escasez y aún en tiempos de abundancia, que día a día hay que dar gracias a Dios principalmente, porque Él ha dado las fuerzas a su padre en todo lo que han hecho. Y eso es todo lo que puedo decir hasta este momento. Ya que escuchamos esta historia, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Qué tan importante creen que es el contexto en donde la señora Judith creció, Salomón? Pues bueno, en este caso, bueno, de antemano te agradezco a ti y de antemano directamente a la señora Judith por darnos esta valiosa información para nuestro gran programa, ¿no? De los chichos y los caminos cruzados, ¿no? En este caso. Pero yo creo que lo importante es saber cuál es su historia de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces damos por sentado que las personas a lo mejor simplemente ya no quisieron estudiar o ya no se les dio la gana estudiar, porque muchas veces está estigmatizado, ¿no? De que, ay, no estudió porque es flojo, ¿no? Y yo creo que es muy importante saber qué oportunidades se les dio desde el lugar donde nacieron. Es decir, si ella, en este caso, por ser mujer, lamentablemente, si hoy en día se sigue viendo rasgos de machismo, en ese entonces yo creo que años atrás todavía podíamos ver familias que se le da preferencia a la educación del hijo varón. ¿Por qué? Porque la hija de antemano estaba destinada a estar en la casa. Claro, y todo esto no solamente lo sacamos de lo que vemos día con día. Hay reportes de movilidad social y educativa, por ejemplo, el que realizó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en 2020, que nos muestra claramente que en promedio las personas hoy, aunque tienen más escolaridad que sus padres, pues la brecha sigue siendo enorme. Sí, de hecho, justamente este Centro de Espinosa Iglesias, ¿no? Es esta institución que apoya mucho tanto a la educación junto con el Centro Espinosa Ru García,
y también para evaluar y estudiar las desigualdades y el tipo de movilidad social que puede surgir aquí en México en relación a la educación, ¿no? Y bueno, pues yo creo que encaminándonos a esta parte como más reflexiva del programa, quisiera preguntarles a ustedes, para después yo cerrar con una, a lo mejor, reflexión personal, ¿qué me podrían decir de todo lo que vimos el día de hoy? Me gustaría que nuestros escuchas pues también se cuestionen esto, que ahora que ellos escucharon a una persona externa, a los miembros de este podcast, se pongan a reflexionar acerca de su familia, si ha habido movilidad, si en ellos hay movilidad. Creo que es algo fundamental, primero verlo en nosotros para después poderlo cuestionar en los demás. Exactamente. Y pues sí, claramente, hoy aprendimos que la movilidad social no es solamente una cuestión de voluntad o de esfuerzo o de echarle ganas, pues no, es una cuestión de condiciones estructurales también un poco difíciles, contextuales, que nos atraviesan de muchas formas. Exacto, como dicen mis compañeras y queridas amigas, ¿no? Las chichas, ¿no? Que básicamente son el alma de este programa. Yo voy a decir lo siguiente. La movilidad relativa es muy importante tenerla presente, porque es esa que solo se da o solo se le puede considerar movilidad que se subió de nivel cuando no interfieren el dinero, los recursos con los que puedan contar los padres, ¿no? Ya sea de una clase alta, clase media, clase baja, mientras menos interfieran los recursos de tus padres para la movilidad, más se podría considerar que tú lograste subir un nivel o el nivel de movilidad que tú tienes, ¿no? Y pues bueno, en cuestión de esto quisiera darles las gracias a nuestros radioescuchas, que por ahí es una palabrita que se estuvo olvidando. Y pues bueno, nada, yo quería agradecerles a ustedes que nos escucharon y a las personas que nos brindaron sus entrevistas, porque pues sin ustedes este programa no sería posible, ¿no? Y pues bueno, ya saben que si les gusta el programa, si les gustan nuestros temas, pueden seguirnos en redes sociales como Los Chichos, los hijos de la chichada, ¿no? Y pues más allá de eso, queríamos darles las gracias a ustedes en este 9º aniversario ya de nuestro programa. Y bueno, chicos, recuerden estar muy al pendiente de nuestras redes sociales porque va a venir nada más y nada menos que Magali Chávez. ¿Cómo? ¿Te refieres a Magali? Sí. Magali. Y la otra semana... Magali ya no es mi novia. Ay, ¿y quién crees que tendremos la próxima semana? Al mismísimo Jordi Rosado. No, pues bueno, ahora sí que nos viene a presentar su nuevo libro, la gran obra ¿Qué húbole con Jordi Rosado 2? Y pues bueno, quisiera que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales. Sin más que agradecer, no sé si ustedes tengan algo más que decir. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Chicho Lovers, los amamos. Agradecemos que hayan tomado el tiempo y compartan este podcast con los demás para que conozcan acerca de la movilidad. ¡Hasta luego! Bye bye.